Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hoy día vamos a iniciar una serie que se va a basar en las bienaventuranzas que tuvimos en la lectura bíblica, ¿no? Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y son unas bienaventuranzas basadas en la sana doctrina, pero cuando el Señor Jesús ya estaba endureciendo la palabra. Entonces es necesario que pongamos una buena base para poder comprender, porque usted se va a dar cuenta, hermanos míos, que cuando leemos la bienaventuranza, que significa feliz y realizado, son aspectos duros que forzosamente tiene que comprenderse si uno está en la sana doctrina. El camino de Dios, hermanos míos, revelado para sus obreros, para que logren realización y felicidad personal, tiene que forzosamente ser asimilada aprendiendo primero el concepto básico de felicidad, pero felicidad de acuerdo a la mente de Dios, no como dice el ser humano en que consiste la felicidad. Y ya dije, todo ser humano, por regla general, desea ser feliz y realizarse en lo personal, en su matrimonio, en lo económico, en lo social, todos deseamos realizarnos, ¿no es cierto? Ahora, y a ese si no escapa ningún obrero de Dios, porque no me vaya a decir usted que usted es obrero de Dios y no quiere realizarse en la profesión que tiene, o no quiere tener mejor posición económica. El obrero de Dios también tiene que comprender el significado de la felicidad, pero bajo el patrón de la mente de Dios. Y como tal, mejor dicho, por lo cual debería ser educado para que asimile la óptica divina. La prédica del día de hoy se titula ¿Cómo logra su felicidad el obrero de Dios? La diferencia entre obreros, porque todo nacido de nuevo es obrero de Dios, vamos a empezar por ahí. La diferencia entre los obreros es que algunos no están trabajando, otros ya lo están haciendo, y entre estos últimos hay algunos que aún no se ubican exactamente donde Dios los quiere. Y eso debe ser porque aún no logran detectar su llamado especial, o simplemente que están desoyendo la voz de Dios. Probablemente porque relacionan su felicidad con otros aspectos. Y en sí es triste lo que voy a decir, pero muchas veces los obreros relacionan que meterse a la obra de Dios en un ministerio en específico los va a retraer del camino que ellos ya tienen para ser felices. Y el tremendo trabajo que tiene cualquier maestro creyente nacido de nuevo, es ayudar a su grey o a aquellos que circunstancialmente son puestos bajo su cátedra para que reconozcan los verdaderos caminos a la felicidad. Porque debemos de comprender que cualquier creyente, vuelvo a repetir, es obrero de Dios. Y todo está entrelazado, hermanos míos, en dos aspectos. El primero, asimilar correctamente la palabra de Dios. Y lo segundo, trabajar para su amo y Señor. Y permítame, mediante las próximas reflexiones, recordar bíblicamente todo esto en 3 puntos. Todo esto en 3 puntos. Pero antes de continuar y decirles cuál es el primer punto, permítame que los guíe en una oración congregacional. Por favor, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, todos los aquí reunidos ya comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted ha decidido que yo sea su representante. Hable, Señor Yahvé, que su voz retumbe como un terremoto, que su voz retumbe como una brisa suave en nuestros corazones de acuerdo a las circunstancias. Ayúdenos, Padre, para que asimilemos lo que usted
concibe como felicidad. Ayúdenos. Hable, Señor Yahvé, porque los que hemos venido hoy a su casa, hemos venido dispuestos a escuchar su perfecta voz. Utilice mis cuerdas vocales, mis ademanes, todo lo mío, Señor, para que su mensaje quede claramente grabada en la mente de mis hermanos y a mí me haga recordar el verdadero y perfecto camino para mi felicidad. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto es que tenemos que definir qué es la felicidad, pero usando la lingüística hebrea, lo que comprendían los hebreos. En nuestra Reina Valera 1960 se usa la palabra bienaventurado y en otras versiones dicen feliz o dichoso. En el hebreo es ashrer, que procede de la raíz idiomática asher, cuyo significado es, escuche, planta de pie. Planta de pie. Si nuestro Dios inspiró las escrituras en el griego koiné y en el hebreo fue por algo, si no usamos esa pureza idiomática y nos contentamos con la simple traducción literal, mucho de la riqueza del término se pierde. Y lo que nosotros necesitamos es cimentarnos en la mente de Dios. Y vuelvo a repetir, no por gusto. Dios permitió que esos sean los dos idiomas en los cuales sea escritas las escrituras. Es más, se sobreentiende que estos idiomas son esenciales para explicarnos la óptica divina sobre conceptos útiles para la vida en general y el ministerio eclesial. Y recordemos que en innumerables versos bíblicos se usa la figura literaria del camino. Miren, la figura literaria del camino y felicidad, planta de pie. ¿Para qué? ¿Por qué se usa la figura literaria del camino? Para enfocarnos en la idea que la ruta o el sendero que nosotros como caminantes o digamos como obrero de Dios debemos poner la planta de nuestro pie para ser felices en ese camino, para ser felices y realizados. El ser más inteligente y sabio que existe, el Hacedor, nos entregó el Evangelio. Poner la planta de nuestro pie es una figura literaria de aceptar y hacer la voluntad divina en nuestra vida para ser dichosos, bienaventurados, tal como dice el salmista, bienaventurados los que van por caminos perfectos. Salmo 119, versículo 1. Y esos caminos solo nos enseña la palabra de Dios. Esto implica, hermanos míos, que los obreros de Dios debemos poner la planta de nuestro pie, que simboliza nuestro deseo y dedicación de caminar bajo la tutela de Dios. Dicho en otras palabras, caminando, haciendo su voluntad. Y asimismo es muy importante, debemos tener en cuenta que nuestro concepto de felicidad influenciará en nuestras cotidianas acciones y decisiones cuando se presenten retos a nuestra vida, cuando se presenten necesidades a nuestra vida, cuando se presenten sueños por alcanzar. Lo voy a explicar con otras palabras. Reaccionamos influenciados por conceptos que han asimilado nuestra mente. Los hebreos sabían este principio. ¿Por qué? Porque fueron sabios ellos mismos, ellos solos no. Supieron este principio porque se lo entregó Dios. Por eso que les enseñó lo siguiente. Principio educativo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y como era el pueblo del libro,
presumían que los hebreos comprendían o enseñaban, difundían que el camino que valía para su vida era el camino trazado por Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. No lo busque, estoy diciéndole el versículo que ha escuchado. Sabemos que la instrucción nos ayuda para solucionar desafíos, dilemas que se nos presentan. Este experimento es bien simple, ¿ya? No sé si ya lo he hecho en esta iglesia. Creo que sí lo he hecho. Y usted va a reaccionar rápido, ¿ya? A ver, princesa, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 3 más 1? Y así puedo pasarme todo el día y preguntarle cosas que ustedes van a responder rapidísimo. No tienen ni siquiera que pensar. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque en este principio pedagógico nos han criado. Entonces, lo mismo es cuando aceptamos conceptos. Dense cuenta, le planteé los problemas y dieron las respuestas. A eso se debe el método educativo. Por eso el método educativo de Dios es repetir, 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 repetir el mismo mensaje con diferentes técnicas, con diferentes voces, en diferentes momentos, para que quede en la mente del creyente y cuando vengan dudas, cuando vengan sueños, cuando vengan deseos de felicidad y realización personal, lo tengan en la tutuma, listo para sacarlo al momento indicado. Una vez planteado el dilema, la solución debe venir casi en automático. Por eso es que los maestros cristianos insisten de diferentes formas y diferentes métodos de enamorar a los creyentes de su propia congregación para que intenten venir a todos los cultos donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted es cargoso, pastor. No, porque quiero, escuche y grábeselo esto, que ustedes sean felices y realizados. Pero yo no tengo el poder de Dios, pero tengo el encargo de Dios de educarlos para eso. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo en todas las congregaciones. Podrá ser que algunos pastores no pueden conceptualizar esto porque la cultura que tienen, pero todos los pastores tienen el amor de Dios y sin saber decirlo lo intentan hacer. No son cargosos, sino que comprenden, aunque no lo puedan expresar, que es la única forma de ayudar a su grey a que puedan ser felices y realizados. Principio pedagógico para tener en cuenta, porque es un método de Dios. Veamos algunas definiciones de felicidad, lo que el mundo nos ha almacenado. No se olviden que el sistema del mundo le hace el juego al enemigo de Dios y por ende al que no quiere que los creyentes, ni el ser humano en general, puedan ser felices y realizados. Pero si nosotros los aceptamos, lo que dice la humanidad, sin colarlo con la palabra del Señor, escúcheme ya, vamos a tener tremendos terremotos en nuestra vida. Porque vamos a buscar la felicidad a mérito de esas lenguas que vienen a ser nuestras lenguas padres o lenguas hijas, como quiere usted tomarlo, afectando lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Primero vamos a ver el concepto griego clásico. La felicidad, decían los griegos clásicos, es un estado por el cual un ser está sobre las penas, fatigas y dolores. ¿Esto qué implica? Que relacionaban ellos que uno era feliz cuando no tenía penas, cuando no tenía fatigas, cuando no tenía dolores. Ya, y ese estado solamente posible en los dioses. Y se daba en algunos individuos que eran privilegiados por ser nobles o ricos. De aquí que
Decían que los que ocupaban el poder eran porque tenían ingenio, inteligencia, habilidades, o porque tenían el dinero suficiente y la plebe no podía hacer eso. O sea, la felicidad era para un grupo y el resto que penen. Que penen. De ahí es que el tremendo abuso que ha existido en todos los imperios. Porque este concepto clásico, no se olviden que los griegos alimentaron la cultura greco-romana y ha alimentado la cultura occidental por cientos y miles de años. También aquí se sitúan los pícaros. Ustedes se dan cuenta que casi todos los semidioses a los que les gusta la literatura o la historia, se dan cuenta que los semidioses engañan a los dioses, engañan al pueblo, son pícaros, son hábiles. O sea, ¿qué implicaba? Que para ser feliz tenías que ser pícaro, hábil de mente. Quiero ser feliz, entonces voy a engatusar a esa moza. Quiero ser feliz y realizado, entonces voy a engatusar al pueblo y voy a erigirme como líder. Esa es la mente del ser humano, creado a lo clásico, del griego. Pícaros, que con una dosis alta de baja moral y maquinaciones, eran capaces de luchar por su felicidad sin importar el daño que hacían a otros. ¿Sansón fue así? No. Pero cuando se alejó del Señor, así se volvió. Comenzó a luchar para su deseo y se olvidó que él era juez de Israel, ¿no? Pero si usted ve los otros hombres célebres de la humanidad, casi todos tienen una gran dosis de inteligencia. Son pícaros. ¿Pero en qué usaban? Para enaltecerse ellos mismos. Ahora, el concepto de las lenguas modernas. Tanto en las lenguas romances, háblese español, francés, italiano, romances, como las de origen ario, inglés, alemán, también podríamos decirle escandinava, no recuerdo ahorita cómo se llama ese idioma, vemos que la definen como una emoción lograda por la obtención de cosas materiales y la obtención de los deseos que anhelamos. Y usted puede agarrar cualquier matasabios, ¿ah? ¿Es matasabios o mataburros? ¿Cómo se le llama al diccionario? Mataburros, pero para nosotros es matasabios. ¿Ya? ¿Ya? Porque todo lo que diga el diccionario tenemos que colarlo con lo que dice la palabra del Señor, en conceptos básicos. ¿Ya? Como podemos apreciar, ese concepto en la cual hemos sido criados desde chiquitos, ¿ya? Más es la definición de una persona consumista. Usted puede ver, va a decir, vea lo que es la felicidad, obtener cosas materiales. Y más parece la definición de un consumista, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Por ejemplo, vamos a poner tópicos de pensamiento. Si es influenciado por el griego clásico, llevado a la iglesia, deseará un ministerio sin grandes problemas, sin pesares, sin fatigas, sin dolores, o en todo caso, que sus oraciones se encaminarán a un ministerio así. Y ni hablar de involucrarse en tareas problemáticas o asuntos que sabe que trae demasiada molestia. Y este también el inmenso peligro que se pueda volver pícaro. O sea, estar en el ministerio buscando ganancia deshonesta. Pero démonos cuenta que estos raciocinios violentan los ejemplos bíblicos que, por ejemplo, se nos dice en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Sabemos que ellos alcanzaron buen testimonio con la siguiente particularidad. Se involucraban en asuntos donde fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. De Pablo, obrero por excelencia, nuestro Señor dijo lo siguiente: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos, capítulo 9, versículo 16. Pregunto, ¿será diferente con nosotros? ¿O esto solamente para misioneros y pastores? ¿Será diferente con nosotros? Oye, hermano, estamos en la época de la gracia.
Ya no somos asediados por muerte y cárcel, a menos que estén en la cortina de hierro, ¿no? Pero se nos sigue insultando, difamando, menospreciando, y todo esto es natural, por ejemplo, entre los que predican y viven correctamente la palabra de Dios. Repetiré, fatalmente, la instrucción que se nos dio cuando aún no éramos de Cristo, que en su momento asimilamos como válidas porque era instrucción que venía de generación en generación, y nosotros lo asimilamos como válidas, y estas intentan ser guía ante nuestros problemas, dilemas y sueños por alcanzar. De ahí es que muchos relacionan que su felicidad es estar bien en los negocios. Otros dicen que su felicidad es estar bien en la universidad, ¿no? Y hay parte de eso, pero eso da momentos felices, pero no podemos sembrar nuestra felicidad en cosas materiales. Y estos conceptos filosóficos estorban el camino verdadero que ha proveído Dios para nuestra felicidad y realización personal. Estorba. El Señor Jesús habló de vivir sirviendo a los demás, ¿no? Habló, vivan sirviendo a los demás, aceptando los sufrimientos naturales del ministerio. Los que consideran que para ser feliz no tienen que tener problemas y sufrimientos, o sea, que para ser dichosos deben tener cosas materiales en abundancia. Han sufrido, escúchenme, influencia humanística griega, de la clásica y de la lingüística actual. Esas ideas por naturaleza se niegan a ser desplazadas de nuestra mente y van a entorpecer el verdadero ministerio glorioso de imitación al sufriente Señor Jesucristo. Pregunto, ¿Jesucristo fue feliz? Porque su familia lo negó, su pueblo lo negó, predicaba y lo querían matar, lo insultaban, lo llevaron a una cruz, lo insultaron. ¿Usted sería feliz con una vida como la de él? Interesante, ¿no? ¿No sería feliz si usted está relacionando a mérito de la lingüística en la cual ha sido criado? Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Los conceptos impuros, contrarios a la palabra de Dios para lograr nuestra felicidad, repito, están alojados en nuestra mente y se niegan a ser desalojados. Y de ahí recién podamos notar, hermanos míos, que la palabra del Señor es útil como oro y plata. Porque solamente mediante la palabra del Señor podemos sacar esos conceptos que malogran nuestro verdadero camino a la felicidad. Y ojo que no vayan a pensar que los cristianos somos personas que somos conformistas, fatalistas. Dios necesita pastores, misioneros, pero también necesita ingenieros, abogados, psicólogos, obreros. Necesita personas que barran las calles, ¿ya? Necesita personas en todo sitio. Y escúcheme y no se enoje. Necesita incluso delincuentes que estén presos. Pastor, sí, para que dentro prediquen la palabra del Señor. O sea, ¿Dios hace que uno cometa delitos? No. Dios no puede hacer que cometamos nada malo. Pero aquellos que han cometido delitos, cuando están en la cárcel, se les da una nueva oportunidad y si caen a los pies de Cristo, no dejan de ser presos, no dejan de ser delincuentes, pero predican la palabra de Dios. Dios necesita de todo. Todos buscan su felicidad.
La cuestión está cuál es la influencia educativa que tenemos como válida. Y eso es fácil ya, hermanos, detectarlo. ¿Y saben qué? Usted mismo analícese. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cómo usted relaciona su felicidad? Y usted tiene que darse cuenta en qué grado está. Si necesita renovar toda su mente o solamente hay conceptos que usted tiene que aprender a pulir. ¿Cuál es el concepto que lo tiene por válido? Cada uno tiene que analizarse. Jesús, Señor nuestro, dijo que la verdad que conduce al Padre era Él. Y tengámoslo por seguro. Dios desea que seamos felices y realizados, bienaventurados, pero bajo conceptos escriturales. Y ese camino que propone Dios no es un lecho de rosa. No acepta pícaros. La picardía sana, sí, pero no la picardía para abusar o valerse de los demás. Paradójicamente, las flores más hermosas se encuentran rodeadas de espinas. La verdadera felicidad está rodeada de espinas. Esto no quiere decir que Leila es la mujer más bella porque tiene un espinón al lado que es César. Eso no quiere decir. No, es una broma, hijo. Llegamos al segundo concepto. La felicidad de un creyente y su relación con la edificación personal. La felicidad de un creyente y su relación con la edificación personal. O sea, ¿qué implica? Que para ser felices hay que aceptar ser educado. Salmos 119, versículo 27. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Hermanos, ese amor que habla el salmista implica que él ha comprendido que la palabra de Dios es su delicia. Él también escribió, sino que la ley de Jehová es mi delicia. Y esto está en Salmo capítulo 1, versículo 2 en su primera parte. O sea, quiere decir, hermanos míos, que delicia, sinónimo, deleite, implica relación amorosa. De un lado, el amado, pero como al amado no lo podemos ver, Él nos ha entregado su mente para que suspiremos por el amado, suspiremos por su mente. ¿Por qué? Porque, y usted lo sabe, cuando uno suspira por un ser humano, cuando está en el primer amor, la edad indistinta, acuérdese, todo lo que quería el amado, usted estaba atento y lo quería hacer. Y el Señor permite cuadros en esta vida para que nosotros podamos asimilar la palabra del Señor. ¿Ah? Y uno se da cuenta, ¿no? Ahora, uno se da cuenta. Depende de la persona que abuse, ¿no? Depende. Yo, por ejemplo, cuando yo tenía 19 años, me daban pensión en una casa y su hija decía jefe, ¿le lavo su ropa? Todo lo que yo decía a su mamá que me haga y le pagaba, ella me decía, pues yo se lo puedo hacer gratis. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, esa chiquita suspiraba por mí. Y ahora, ya dependía de mí abusar o dejar que crezca normalmente. ¿Está bien o no?
Entonces, pero ahí está el hecho, y a todos les ha sucedido de una forma o de otra forma. ¿Ha sido el sujeto activo o ha sido el sujeto pasivo de un primer amor? Cada uno tiene su historia, pero nadie me puede negar que nunca ha experimentado esto de uno de ambos aspectos. ¿Y por qué, pastor, podemos recordar eso? ¿Porque Dios quiere que seamos románticos? ¡No! Porque Dios permite que los seres humanos tengan vivencias para que aprendan sobre Él, sobre el verdadero amor, sobre el único que puede cubrir todas sus carencias sin abusar de usted. Y ese es Dios. ¿Usted quiere ser feliz? Suspire por el Hacedor. Suspire por el Hacedor. Y Él hará cosas grandes y maravillosas con su amada. ¿Quién es la amada? La novia. ¿Quién es la novia? Cualquier integrante, sin importar su sexo y edad, que esté salvado por el trabajo vicario del Señor Jesucristo. Jesucristo, para explicar las cosas divinas, usaba esta metodología de enseñanza. Él decía, el reino de los cielos es parecido a... y ponía estos cuadros. Él nunca va a pedirnos algo difícil. Perdone, Él nunca nos va a pedir algo imposible. Él no va a pedir que bajemos las estrellas, ni va a pedir que caminemos en arena movediza. Él lo que va a pedir es que caminemos con fe en el camino, para que encontremos nuestra felicidad y realización personal. Miren, decidí hacer esta serie, hermanos míos, porque comencé a ver en varias redes sociales y personas que merecen mucho respeto de parte mía como teólogo, ¿ya?, que decían que el cristianismo no era para que uno sea feliz. Y habían agarrado el cristianismo y lo habían mandado al fatalismo. Y no, pues, el cristianismo no es fatalismo. Dios quiere, sí. Lo que pasa es que no explican ellos que efectivamente no podemos llegar a la felicidad correcta cuando estamos asumiendo la felicidad bajo patrones humanísticos. Tenemos que recorrer el camino ayer, bienaventurados, felices, en el camino trazado por el Señor. En síntesis, nosotros niños, y por eso es que dice las virtudes de los niños. ¿Saben por qué? Porque se requiere que usted crea, que usted tenga fe, que usted como un niño. ¿Ha visto a un niño? Estamos afuera y estamos en algo importante y está que molesta, ponga cualquier nombre. Ay, cómo me está molestando. Oye, dentro de la iglesia está lloviendo. ¿Sí, pastor? Sí. Corre y ve, ¡blum!, emprende carrera para ver si está lloviendo dentro de la iglesia. Inocencia. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, usted es una persona dura como yo. Hemos sido golpeados por el mundo. Hemos sido golpeados por ideas malas, por personas que nos han hecho daño. Y por último, nosotros nos hemos hecho daño. Pero Dios requiere que reaccionemos como niños. Que nos enamoremos de la palabra del Señor, que le creamos que es el único camino para lograr felicidad y realización personal. Por eso es que Él dice, instruye al niño. Pastor, niño, cuando usted viene a Cristo es un niño. Y deseamos que de simple pase a sabio y al camino de los sabios. Yo no deseo que ningún creyente llegue a ser adolescente, que adolezca, porque no existe la conceptualización adolescente en la palabra del Señor. Existe necio. O se es necio, o se es sabio, o se es joven caminando a la sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Y si usted mira lo que dice ahí, usted se da cuenta que la Biblia sirve para todo. Y en todo lo que usted emprenda, que cree que está la felicidad, la Biblia le puede hablar para que usted sea feliz. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo del 16 al 17. Es una porción bíblica muy conocida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y la palabra del Señor dice: toda la escritura, o dice la mitad de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o se dese cuenta, para un camino educativo, en síntesis. Pero ¿para qué es ese camino educativo? A fin, el objetivo, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando dice toda buena obra, no solamente habla de lo eclesial, me prepara para buscar y encontrarme felicidad y realización personal en la universidad, en mi trabajo, en las cárceles, en la política, en la policía, en cualquier sitio, lugar y circunstancia, en el hospital, solamente en el cementerio ya no. Y llegaremos al cementerio donde la carne no siente y habremos perdido la oportunidad de ser verdaderamente felices y realizados si es que despreciamos la palabra del Señor. El tiempo pasa, hermanos míos. A mí a veces me parece mentira que ya soy abuelo, que ya mi pelo no está negro, que ya no puedo correr como antes, que no puedo subir al cerro. Me veo mi cuerpo en el espejo y digo, ¿quién es ese hombre tan feo? Si yo era bonito. Y después digo, no era bonito, era Jurel. Y recuerdo todas esas cosas. ¿Y saben qué, hermanos míos? El tiempo pasa así. Y lo único que te va a quedar, si tú eres inteligente, es que aprendas a reírte de ti mismo y tener paciencia y buen humor. Y estas cosas se desarrollan, ¿saben cuándo? Cuando aprendemos a tener paz y descanso en el Señor. Porque si no, de todo vamos a renegar. De todo. Que se cayó la cuchara. Escándalo en la casa. Escándalo en la casa. Que comenzó a llover. Ay, yo me había puesto para verano. Y sale verano y comienza a llover y también se vuelve a enojar. O sea, ni chicha ni limonada. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Escúchenme. Porque el enemigo le está robando su paz. Porque nuestra paz no depende de las circunstancias. Porque nuestra paz tiene que estar entrelazada en creerle a la palabra del Señor, que te alimenta y te da mejor personalidad, que mejora tu carácter, que mejora tu ser, el suyo y el mío. Y llegamos al tercer punto, los hacedores de felicidad. ¿Está usted orando por su felicidad? ¿Está usted orando por su felicidad? Pregunto, ¿ustedes creen que Pablo oraba cuando estaba preso por su felicidad? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, oraba. ¿Y por qué oraba Pablo? Pablo oraba, y usted revise las cartas paulinas, cuando él habla de orar, hablaba para que el evangelio se difunda, para que los problemas de los hermanos se solucionen, para que tengan paz en su corazón. O sea, su felicidad era buscar la voluntad perfecta de Dios para él y para los seres que él amaba y aún aquellos que le hacían daño. No solamente él le daba gracias al Señor Jesús por su cruz, no solamente buscaba darle gloria y honra. Pablo también quería tener momentos felices, ¿ya? O sea, y los tenía. ¿Usted cree que Pablo, estando preso, no reía, no jugueteaba, todo era gris? Hermano, no. Hay momentos en que hay alegría, pero hay pesar. Y ustedes saben que es un paquete completo.
Y si vamos a estar pensando que la felicidad son momentos felices, hermanos, vamos a errar. La felicidad, hermanos míos, tiene que ser comprendida bajo la mente de Dios. Hermano, no interesa que usted haya estudiado en un seminario. No interesa que usted sea analfabeta. La pregunta es, ¿está usted orando por su felicidad? Miren, yo estoy seguro, no sé, no, porque la Biblia no dice, pero estoy seguro que Abraham oraba por su felicidad. Oraba por... ¿Y saben la voz que escuchó? Sal de tu tierra. A Hollywood. Sal de tu parentela, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Oye, bueno, ¿así va a ser mi felicidad, Señor? ¿Me crees o no me crees? Estoy haciendo un cuadro hipotético, ¿no? Porque sabemos que eso no está en la Biblia. El patriarca en algún momento descubrió que sería infeliz si no tomaba la ruta que le mostraba el Señor. Y de su determinación para poner la planta de su pie en los mandatos que le dio el Señor, es que la felicidad llegó a su familia, los judíos, y a mérito de eso, la posibilidad de felicidad y realización personal llegó a nosotros. Si él no hubiera aceptado ese reto que le ameritó sufrimientos, él es el Padre, saben que es el Padre de los creyentes, usted lo sabe. Hermanos míos, ¿usted quiere ser feliz? ¿Quiere marcar un sendero de felicidad para los suyos? No crea que teniendo plata lo va a lograr. No crea que teniendo título lo va a lograr. Son herramientas que Dios permite porque tiene un plan con el dinero que usted tiene y con los títulos que usted tiene y el conocimiento que usted tiene. Pero si usted desprecia intentar ser feliz y hacer un sendero para sus hijos y nietos en la felicidad de la palabra del Señor, hermanos, usted está orando en vano. Usted está orando en vano. No le digo que tiene que ser misionero. No le digo que tiene que ser pastor. No le digo que tiene que estar todos los días en la iglesia. Le digo que usted tiene que involucrarse en la obra de Dios para ser feliz. Y se empieza aprendiendo a someternos a estudiar su voluntad, a aceptar los discipulados, a aceptar las consejerías, a aceptar las capacitaciones cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo. Y la pregunta es, ¿alguien no tiene tiempo? ¿Tú no tienes tiempo? ¿Usted no tiene tiempo? ¿Alguien no tiene tiempo? Les voy a decir, el único que ya no tiene tiempo es el que se ha muerto. Después todos tenemos 24 horas del día. De lo cual, tantas horas para dormir, tantas horas para trabajar, tantas horas para descansar en mi hobby. ¿Hobby está bien dicho? O eso es la película, el hobby, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, el pasatiempo, pero hay que separar tiempo para aprender de la palabra del Señor. Hay que separar tiempo para darle culto a Dios. Hermanos, busque 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, y hay una alegoría ahí. Dígame, ¿cuál es la alegoría que encuentra? 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Hay una alegoría y dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La alegoría, ¿saben cuál es? La puerta. O sea, la puerta, sinónimo oportunidad.
las oportunidades del Evangelio los pone Dios. Las oportunidades, ¿ya?, de progresar los pone Dios. Y el enemigo no te... A veces yo también escucho, no, eso te lo está dando el enemigo. Hermanos, no. El enemigo, Dios es el que da las oportunidades. Lo que pasa es que el enemigo pervierte las oportunidades. O sea, si estás en un trabajo, la oportunidad para que progreses, ¿quién te la ha puesto? Dios. ¿Y quién es el que te pone la idea de que mediante ese trabajo vas a ser feliz? No, yo no. No, demuéstramelo. ¿Cómo me lo demuestro? ¿Cuántas horas te dedicas a tu trabajo y cuántas horas a Dios? Entonces, ahí está, demostrado. Dios te dio la oportunidad y has permitido que el demonio, mediante la cultura del mundo, pervierta la oportunidad que te dio para que tú puedas ser feliz. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, la oportunidad la pone Dios. Puerta grande para el Evangelio. Y la puerta grande para el Evangelio no solamente implica predicar directamente al Evangelio, sino todas las herramientas que Dios nos pone para que el Evangelio... ¿Saben qué es el Evangelio? La noticia feliz. Y la noticia feliz no termina con haber recibido a Cristo. La noticia feliz continúa porque Él nos entrega una educación para aprender a ser felices y realizados. Yo no consigo mi felicidad, escúchenme por favor, no consigo mi felicidad sin no tener sufrimiento para ayudar a los demás. No la puedo conseguir, no lo puedo hacer, porque yo sé que no va a ser feliz, va a estar preocupado porque Dios me abrió una puerta para ayudar a alguien y yo lo voy a desechar por ver Barcelona y Real Madrid. ¿Ya? Voy a desecharlo, la felicidad. ¿Por qué? Porque en esa iglesia me dan 5 soles y en otra iglesia me dan 150 soles de ofrenda. Entonces cambio. Pastor, no puedo ir a su iglesia, será para la próxima. Y yo sé que eso ocurre, ¿ya? Porque no han comprendido que la felicidad es sufrir para la gloria del santo nombre. ¿Cuánto usted sufre por el Evangelio? Cuando su pastor le dice, hay que discipular a alguien, ¿usted considera cuadrar sus momentos de 24 horas para poder discipular? ¿O silba y dice, no Silvia, sino silba usted y dice que otro agarre ese reto? ¿O usted comienza a decir, ¿podré o no podré? No, esta vez no puedo. Y viene otro reto, ¿podré o no podré? No, esta vez no puedo. Y comienzan a cambiar su apellido. Y ya no se apellidan los Noblecilla, sino se apellidan, esta vez no puedo. ¿Usted es de ese apellido? ¿Esta vez no puedo? Pregunto yo, hermanos, la felicidad del trabajar para Dios va a llegar a usted. Y usted va a tener que elegir. Dios es tan perfecto que nunca nos pide todo. Nos pide un diezmo. Porque aunque parezca mentira, solamente es un poco de tiempo que le dedicamos a la obra. La mayor clase del tiempo, no, lo estuvimos estudiando, no la pasamos en el trabajo secular. Y no se puede evitar, Dios no te va a sacar de tu trabajo. Pero hay momentos en que tú puedes ser feliz como yo puedo ser feliz. Claro, lógicamente, aquellos que hemos sido apartados a tiempo completo para el Señor, ya es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Yo le tengo que dar el 99.9% a Dios y Él me regresa el 1% para que yo haga mis cositas. Hermanos, tesón, esfuerzo, ánimo, comprensión de que hay 2 caminos para sufrir, ¿ya? Porque no se olvide que el hombre es para la aflicción como la chispa es a la candela. Hay 2 formas de sufrir y usted elige. O sufrir por alejarse de Dios, alejarte del hacher, de poner la planta de Dios
en los sufrimientos por servir a Dios, ¿ya? O sufrir por todo lo contrario, por poner la planta, abrir la puerta e ingresar a la oportunidad para sufrir por el Evangelio. Hermanos, es la disyuntiva que siempre vamos a tener. O sufrimos por seguir a Cristo y obedecerle, o sufrimos por dejar de exigirlo y desobedecerlo. Y esa disyuntiva es tanto para usted como para mí. ¿Qué elegirá? ¿Quiere ser feliz y realizado como Dios dice que se es? ¿O quiere ser feliz y realizado con los conceptos que el mundo ha puesto en nuestra cabeza? Cada uno de ustedes decidirá. Por mi parte, voy a intentar y seguir hasta que Dios me dé fuerzas para intentar que mi Grey aprenda a ser feliz y realizada. Incline su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque usted al nombrarnos embajadores suyos, nos ha nombrado como hacedores de felicidad. Señor, pero primero tenemos que estar convencidos de que somos felices y realizados. Y solamente vamos a ser felices y realizados cuando aceptemos los retos para trabajar para usted. Ayúdenos, papito lindo, porque trabajamos para usted en nuestro trabajo secular, trabajamos en nuestra casa, trabajamos en el colegio, trabajamos en la universidad y, cómo no, trabajamos para usted en el templo congregacional. Ayúdenos, papito, para que seamos hacedores de felicidad. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.